Hey, iglesia, Dios les bendiga. Estamos aquí en vivo desde Facebook, de la página de Cruising for Jesus, en este espacio juntos, espacio que busca hablar de temas que a lo mejor de hablarlos dentro de un marco de iglesia era a veces complicado, pero queremos abrirlo y hablarlos de una manera muy sencilla, muy digerible para todos ustedes y para que crezcamos juntos en el Señor. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, me fascinaba. Hace un año que lo estudiamos con el invitado especial que tenemos hoy. Da mucha enseñanza que, que hasta el día de hoy, día a día en mis devocionales, lo trato de aplicar. Hoy queremos hablarles de hermenéutica, cómo podemos acercarnos correctamente a un texto bíblico. Muchas veces queremos leerlo, pero nos da miedo, y mucho más si es de pronto del Antiguo Testamento. Bueno, son muchas cosas, pero hoy queremos darles una pincelada, unas herramientas para que podamos ir viéndole el miedo a interpretar correctamente el texto bíblico. Y el invitado hoy es experto en este tema, es licenciado en teología, estudió en el IBA de Paraguay. Él actualmente es pastor de la iglesia Pinar de Guadalajara, México, ¿sí? Y también es líder del Centro Mateo, que se dedica a hacer discípulos a todas las naciones. Me encanta saludar esta noche a Israel Chávez. ¿Cómo estás? Hola Brian, muy bien. ¿Y tú? Gracias a Dios, todo bien. Gracias Brian, ya hasta me lo voy a creer de todo lo que dijiste. Bueno, bueno, Pero qué bueno que impactó tu vida, eso es lo principal, que Dios nos utiliza y podemos impactar vidas con lo que Él nos hace en cada corazón. Porque una cosa es el maestro bueno, pero otra cosa también es el espíritu que está obrando grandemente en las vidas propias y eso tiene un efecto obviamente de impacto en cada uno. así es, así es. Bueno, antes de entrar al tema, Isra, cuéntanos un poquito de ti. Actualmente, bueno, estás pastoreando en la iglesia Pinar. También es recién casado, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, recién casadito, me casé el 30 de diciembre del 2019. Entonces, apenas inició el año, inicié matrimonio y empezaron las pandemias por todas partes del mundo. Entonces, es una combinación buena. Pero en estos días, pues también ha sido bueno para nosotros como matrimonio porque estamos más juntos, estamos pues dando ese fundamento a lo que va a ser nuestra relación. Entonces, estamos bien, la iglesia pues siempre es el desafío por la contingencia ahora, tener que hacer una nueva forma de iglesia, pero también hemos visto resultados y impactos en la vida de las personas que nos están viendo también. Cada sábado tenemos nuestras transmisiones vía Facebook Live y pues estemos ahí con la iglesia, bien presente siempre, cada sábado sin falta y pues es una gran bendición también poder seguir contactándonos con ellos. Y el trabajo duro con Centro Mateo, porque ahorita siguen los chicos acá en el programa de Adime, salen hasta julio, que es cuando termina el programa, pero pues con la contingencia hemos tenido que cambiar muchas partes del programa, acoplarlo a las nuevas situaciones, pero en general bien, creo que ha sido también tiempo bueno para ellos para tener más profundidad en su relación con Dios y está andando todo como Dios quiere, así mismo. Y estudiaste 4 años en Paraguay. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue una experiencia muy desafiante porque los primeros, yo iba por solo 2 años y estando allá, obviamente Dios tenía un plan distinto para mí. Yo nunca pensé que iba a llegar a ser teólogo porque yo siempre me consideré una persona más, ¿cómo lo puedo decir? Más entusiasta, más con la gente y esta parte, pero cuando empecé
a conocer la teología, pues hubo algo del estudio que me hacía profundizar en la palabra de Dios. Entonces eso hizo que fuera creciendo más ese sentir de querer seguir conociéndolo a Él, porque ese era el objetivo. No es un estudio intelectual, sino para mí siempre fue el estudio de profundizar en conocer más al Dios que amo, que sigo y que sirvo. Entonces fue desafiante porque era un país diferente, eran costumbres diferentes, aunque éramos latinos y creo que todo el mundo se va a dar cuenta, aunque somos latinos, aún así tenemos nuestras diferencias culturales y es un aprendizaje que uno va comprendiendo y se va adaptando. Yo siempre digo, cuando uno va y vive a otra cultura, yo viví 4 años. Después de 4 años, al principio obviamente te chocan algunas cosas, pero después de 4 años, obviamente terminas amando la comida, amando a la gente, amando al país. Y digo, uno ya no puede volver a ser 100% feliz, porque siempre hace falta esa otra parte de tu casa. Porque para mí Paraguay también se convirtió en mi segunda familia, entonces pues siempre me va a hacer falta en mi corazón, pero pues las experiencias y lo aprendido siempre se quedan guardados. Y sí, fue una gran decisión, pero nunca me arrepiento, sino más bien invito siempre a los demás. Como a ti te invitaba, Brian, necesitas más, profundizar más, ve un estudio teológico. Y bueno, creo que Dios ha estado moviéndote mucho en esa área también. Sí, a mí me encanta, pero a veces hay personas que de pronto creen o defienden la idea de que no es necesario estudiar teología. ¿Tú qué les dirías a esas personas? ¿Por qué es importante estudiar teología? Pues es que hay muchas personas que consideran eso como algo no tan espiritual. Y mucho de eso viene de las raíces, a lo mejor quizás sin ofender, las raíces a veces católicas que nos han inculcado como a todo Latinoamérica a creer que las escrituras no es el lugar donde podemos encontrar a Dios, que debemos de encontrarlo más en sentimientos o en emociones o en ciertas tradiciones. Pero esa parte de la reforma que vino a darnos la visión de profundizar en las escrituras debe de ser algo que nos caracteriza como cristianos, porque ya no somos cristianos por una fe heredada, ni por una fe puesta por nuestro propio gobierno. Somos cristianos por decisión propia. Y cuando uno toma las decisiones, necesita saber y conocer lo que está creyendo, lo que está siguiendo. Entonces, es de suma importancia y es muy espiritual estudiar las escrituras. No es una cuestión técnica ni es científica, pero es algo muy profundo y muy espiritual. Quizás al principio no te acostumbres porque es algo diferente, pero como poco a poco vas avanzando en la profundidad de tus lecturas, vas encontrando riquezas preciosas, ¿sí? Y también compromisos más serios, porque al conocer la escritura la entiendes más y eres más responsable de lo que estás creyendo, sintiendo y haciendo. Entonces, es totalmente de importancia el estudio de las escrituras. Bueno, Isra, entonces hoy ya entrando en materia, hablemos de hermenéutica y empecemos desde el principio. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué significa? Ok. Para poder hablar de hermenéutica, necesitaríamos saber que si lo digo en una palabra, sería la teoría del estudio de la palabra de Dios. Pero no podemos solo quedarnos con la teoría del estudio de la palabra de Dios si no comprendemos bien qué es la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios no solamente es una voz audible que llegó por medio de personas distintas y muy especiales y fueron plasmadas. No es tampoco un libro que cayó del cielo y todo el mundo ahora lo adoramos. La palabra de Dios fue encarnada por medio de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios se convierte en nuestra base y fundamento de nuestra fe.
la palabra de Dios también es escrita porque fue revelada por medio de seres humanos para seres humanos, ¿sí? Fue revelada de Dios para seres humanos, pero para ser entendida por seres humanos, no para ser entendida por seres divinos. Entonces, tiene que ser muy humana y muy tangible. Y en esa humanidad, pues también está la parte de estudio de cómo fue interpretada en ese momento y cómo es que la interpretamos ahora. Hay dos palabras que se asemejan mucho siempre y que van mucho de la mano: hermenéutica y exégesis. Normalmente siempre las vemos y nos confundimos y decimos cuál es la que estamos haciendo, ¿sí? Y aquí es poco la diferencia. La hermenéutica, entonces, es la teoría que va a dar las bases para poder hacer exégesis. En otras palabras, la hermenéutica sería la teoría y la exégesis sería la práctica de la interpretación. Las dos tienen como objetivo interpretar, pero la hermenéutica se basa más como tipo en una ciencia que estudia cómo va a interpretar un texto. Va a poner reglas o fundamentos o conceptos como qué tipo de lectura es, si vas a encontrar el significado de las palabras, si vas a ver paralelos con otros libros, si vas a conocer el contexto. Estas son las reglas que utiliza la hermenéutica, que cuando son agarradas y aplicadas vas a hacer la exégesis. Ya la exégesis es ya la parte más de interpretación. Por lo tanto, siempre van unidas. Nunca podemos separar la hermenéutica y la exégesis, ¿sí? Siempre van de la mano. ¿Se entiende? Excelente. Por aquí también tenemos, bueno, más adelante, cuando gustes, tenemos unas imágenes de interpretación, ¿no? Sí. Bueno, Ahora voy a eso. Si quieres, te comparto eso. Para poder darnos a una idea, antes de entrar directamente a la escritura, quiero ponerles un ejemplo de interpretación. Todos los seres humanos interpretamos, ¿sí? Inconsciente o inconscientemente. Bueno, la hermenéutica te ayuda a que seas consciente de tu interpretación, pero muchas veces interpretas muy inconscientemente, solo con las informaciones que has llevado en tu cabeza, y por lo tanto a veces las reglas que utilizas para interpretar no son las correctas, ¿sí? Porque solamente es algo que tienes, pero no estás usando las reglas correctas. Bueno, todos interpretamos. El arte, por ejemplo, yo siempre les hablaba, el arte es de las cosas que más se interpretan. ¿Por qué? Porque el arte es la expresión del alma de una persona. Y en esa expresión, pues obviamente no podemos profundizar en conocer el ser humano que lo escribió, que lo hizo. Hay muchas obras de arte e incluso hay muchas imágenes. Quiero presentarte dos imágenes hoy que te ayuden a comprender un poco lo que significa interpretar. Vamos primero con una que nos caracteriza como nuestra fe anabautista. ¿La tienes por ahí, Brian? listo, aquí ya la estamos viendo. Ok. Aquí está la imagen. Si nosotros vamos a esta imagen, tendremos que hacer una interpretación de lo que está sucediendo. Si tú no tienes un contexto de esta historia, obviamente solamente puedes ver a un hombre que parece que se cayó en un lodo y otro que está tratando de rescatarlo y unos atrás sorprendidos de ver esa escena, ¿sí? Esa sería una interpretación rápida porque no tenemos contexto. Ahora, le vamos a agregar contexto. Primer contexto que le agrego. Esta es una imagen, el hombre que está con las manos estirándolas, que está de pie, que quiere rescatar al que está abajo, es un anabautista. Y el que esté abajo es un policía o un guardia que estaba persiguiendo a los anabautistas. Yo ya te agregué contexto de lo que está pasando, ¿sí? Si siguiéramos hasta ahí ya podrías empezar a ver una interpretación, pero aún así esa interpretación te quedaría dudosa de por qué este anabautista está rescatando a un policía o a un guardia. No tendría mucha lógica. Normalmente los guardias no son gente que uno quiere rescatar porque siempre parecen como los malos de la película, ¿no? Bueno, si seguimos agregando contexto, ahora te voy a decir que ese guardia venía persiguiendo a este anabautista. Ahora
más sorprendente. ¿Qué hacemos con nuestra interpretación? No la comprendemos. Entonces tendríamos que agregar una regla más. ¿Cuál es el pensamiento del anabautista por el cual se está regresando a ayudar a este guardia? Entonces tendríamos que investigar qué es cómo piensan los anabautistas. Cuando vamos a un texto fuera de esta imagen y leemos un concepto de anabautista, y hay una parte que dice, los anabautistas son personas que se caracterizan por ser pacifistas, ¿sí? Y buscan la paz y el bienestar de los demás. Ok, con esa información, entonces empieza a haber una revelación muy grande. Empiezas a darte cuenta que este anabautista no solamente no solamente cree en el pacifismo, sino empiezas a ver que lo está actuando, que lo está llevando al amor al prójimo de una manera sorprendente, ¿sí? Y de repente la imagen que tenemos delante de nosotros se convierte en una imagen con mucho más profundidad de lo que vimos al principio. Dejó de ser una imagen rayada y como parecer mal dibujada, a ser una imagen sorprendente de un hombre rescatando a su propio acusador. Wow, Wow, ¿cierto? excelente. ¿Se fijan cómo le damos profundidad? Vamos a una imagen más. ¿Me puedes poner la otra? Oh, perdón. Ok, esta es una imagen de un autor francés. Él hizo Acá. este diseño. A ver, todavía no aparece, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es lo que tú ves en la pantalla? ¿Qué es lo que, piensa un momento, qué es lo que estás viendo? Obviamente las letras de abajo no las entiendes, pero piensa en lo que estás viendo. Ok, ahora vamos a tratar de interpretar. El texto que viene en la parte de abajo dice que esto no es una pipa. ¿Por qué el texto de la misma imagen que estamos viendo va a dar esta afirmación? Está difícil, ¿verdad? Ok, yo sé que muchos de ustedes están diciendo, sí, esto es una pipa, pero el autor de esto está diciendo, esta no es una pipa. Aquí entramos en un proceso de interpretación. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir el autor? Si lo que yo estoy viendo no es lo que realmente es, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, tendríamos que profundizar a lo mejor en lo que dice el autor, pero en este caso no conocemos mucho al autor y a lo mejor no nos va a dar evidencias de lo que quería decir. Lo que tenemos que hacer es observar con detenimiento, reflexionar, tener un espíritu correcto, que más adelante les voy a hablar de eso, respecto a por qué el autor dice que esto no es una pipa. Bueno, como no puedo ver tu respuesta inmediatamente, voy a decirte la respuesta. El autor dice que eso no es una pipa porque realmente no lo es. Lo que tú estás viendo es solamente una imagen de una pipa. La verdad no la estás viendo real, ¿sí? Muchas de las cosas que vemos son imágenes, pero no reflejarán un 70% de lo que es, pero falta un 30% por descubrir en lo que realmente es una pipa. Había un teólogo que usaba un poco esta ilustración para poder decir que lo que vemos de Dios no es lo que es realmente. Y creo que todos tenemos claridad con eso, ¿no? No nos peleamos mucho el saber que Dios es más de lo que podemos imaginar. Pero él lo presentaba de esa perspectiva. Lo que tenemos de Dios no es exactamente Dios, pero no porque quisiera decir algo malo de Dios, sino porque quería exaltar la realidad de Dios, que había tanto detrás de él y detrás de esa palabra Dios, detrás de este ser, de este Padre, de este dador, sustentador y todo lo que sabemos de Dios, que era más grande de lo que podíamos ver. Y me encantó la forma como lo presentó, pues, para poder ayudarnos a ver que lo que vemos en Dios, en la palabra, quizás solo es una imagen de lo que realmente es mucho más y mejor
Wow. Isra, ahora, ¿cómo entonces podemos acercarnos correctamente a un texto para también evitar esos errores de interpretación? En vez de hacer una exégesis, hacer una eisegesis. ¿Cómo, Ujú. cómo podemos acercarnos correctamente al texto? Mira, conocer las reglas de la hermenéutica son varias. Yo quiero presentarte unas hoy, solamente para que puedas acercarte mejor al texto. Te voy a presentar las reglas que debes de saber y tener muy presente antes de querer interpretar, ¿sí? Porque a veces es muy rápido querer interpretar, pero no te detuviste a analizar las reglas hermenéuticas que te ayuden a comprender mejor el texto, ¿ok? Eh, El primero de ellos, quiero hablarte de la primera. Pues, dame. Ok. La primera de ellas es el método adecuado, ¿sí? Perdón, método adecuado, no. El espíritu adecuado. Ese quería decir. El espíritu correcto que tienes que acercarte a leer las escrituras. Si un ateo o alguien que no cree en el evangelio, obviamente cuando va a interpretar las escrituras va a encontrar cosas que le resultan ilógicas, que incluso van a decir eso no tiene sentido, porque no está acercándose al texto de una manera adecuada. Dice, necesitamos el Espíritu de Dios para que pueda ayudarnos a comprender. Es más, la misma palabra nos decía, el Espíritu será el que te ayudará a comprender las verdades de Dios, ¿sí? Entonces, para poder, ese primer principio, tienes que ir a la escritura con un espíritu correcto, quitar espíritus de sentimientos como las cargas que tú tienes en ese momento, o, o estás como confundido, tienes miedos, tienes inseguridades. Obviamente, con todas estas cosas vas a tener un espíritu incorrecto para leer las escrituras y para tratar de interpretarlas de la manera correcta. Tenemos que tener actitudes que nos lleven a conocer mejor. Un ejemplo sencillo podría ser, si tú lees una carta de tus padres, Brian, de la antigüedad, vas a leerle, vas a tener muchas interpretaciones. Puedes decir qué cero romántico eran, o no le entiendo, no sabes. Pues sí, porque estás acercándote con un espíritu incorrecto. El espíritu correcto sería poder preguntar cómo era tu papá para cuando escribió esa carta, cómo estaba la situación en ese momento, qué sintió tu mamá. Cuando tengas esa información, obviamente vas a ir a la lectura de la carta y va a ser distinta tu lectura, ¿sí? Entonces ahí estás entrando con un espíritu correcto para leer las escrituras. Después hablamos del método correcto. Más allá de decirte un método correcto, te quiero hablar de 3 ejemplos de métodos equivocados que utilizamos normalmente, ¿sí? El primer método que utilizamos es ir a las escrituras y tratar de racionalizar todo lo que leemos, ¿sí? Creemos que todo lo que estamos leyendo debemos encontrarle una razón. Y buscamos en la razón y en las declaraciones bíblicas que todo eso tiene una razón en la humanidad. Y obviamente vas a encontrarte que hay cosas sobrenaturales, ¿sí? Que no puedes encontrarle una razón. Entonces no puedes ir a la palabra de Dios y tratar de verla desde la razón humana. Tienes que verla desde la razón divina y el propósito divino. Entonces no, primer método incorrecto, no te acerques a la palabra de Dios queriendo razonarla todo el tiempo. ¿Ok? Sí es pensable, sí te va a dar, sí tiene razonamiento, no estoy diciendo que la palabra no es razonable, pero no te acerques tú tratando de que todo quieras encontrarlo razonable. ¿Ok? Segundo método equivocado, no alegorices todo lo que estás leyendo. ¿Ok? La alegoría también no es que todo el tiempo esté equivocada, pero he escuchado muchas prédicas o interpretaciones de que hablan como, si Daniel está en el pozo de los leones, esos leones realmente son el gobierno y los políticos que nos quieren.
esclavizar, que nos quieren detener, y predican 2 horas hablando de los 2 leones que estaban con Daniel ahí, ¿sí? Porque alegorizaron toda la palabra de Dios. No es del todo incorrecto alegorizar a veces algunas situaciones, pero hagámoslo de la manera correcta, ¿sí? No veas todo místico, todo misterioso, todo como si dice que ya sonó la trompeta y empiezas a predicar sobre eso y de repente vas a escuchar miles de trompetas en el cielo todos los días. ¿Por qué? Porque le estás dando ese sentido místico todo el tiempo. Y el sentido místico es ese sentido de oculto, misterioso, y te quedas ahí. Entonces, otro método que tienes que cuidar mucho es el método alegórico, que es un método que te puede llevar a muchas malas interpretaciones. Y el último método es el dogmático. Aquí siempre les animo mucho a todas las iglesias. Cuidemos eso. Sabemos que este método normalmente ha sido utilizado más por la Iglesia Católica, pero aún así en nuestras iglesias evangélicas empieza a ser fuertemente este método utilizado. El método dogmático agarra conceptos e interpretaciones, no, sí de la Biblia, pero principalmente del grupo de líderes, y los convierte como en los conceptos únicos, irreprochables, sin errores. Y sobrepone estos métodos dogmáticos encima de la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, si la religión dice que, no sé, que el sábado, el viernes es santo, entonces sobre eso no hay nada, ningún argumento que puedas tener. Y cierran la mente y la interpretación de las personas cuando hacen más grande su dogma que su propia interpretación de las escrituras. Es darnos un ejemplo. Entonces, sí, creo que un ejemplo muy grande puede ser que la Iglesia Católica siempre decía que la interpretación, el dogma era que no se podía hacer lectura propia de las escrituras porque podía ser mal interpretada. Ya es un dogma que va en contra de la misma interpretación. Okay. Eso decía la Iglesia Católica, y por muchos años nunca pudieron escribir, nunca pudieron leerla a sus fieles. En la actualidad no es tanto así. Y por ejemplo, nuestras iglesias, un ejemplo de nuestras iglesias podría ser como hacer un dogma del diezmo. Decir que el diezmo es tan importante que depende tu vida espiritual, ¿sí? Que depende tu relación con Dios. Y he visto iglesias que utilizan esa situación del diezmo para decir que si no lo estás dando, si no estás cumpliendo, entonces pues estás perdiendo tu relación con Dios. Ponen por encima el dogma o el concepto que tienen sobre la palabra antes que la misma palabra. Entonces, ese sería el método incorrecto. Okay. Ahora quiero hablarte de otro punto de la hermenéutica, ¿sí? Voy a usar un ejemplo de Romanos para poderte decir este. Excelente. Otra regla que necesitamos comprender es el significado de las palabras en el tiempo en el que fueron escritas, ¿sí? Las palabras que nosotros leemos hoy de la escritura fueron traducidas del griego, actualmente ya fueron traducidas del griego al español, pero obviamente no llevan todo lo que significaron en aquel entonces. Eso lo podemos ver incluso en una palabra inglés-español. Una palabra en español puede decir más que lo que diga y signifique en inglés, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos el significado individual de las palabras, podemos hacer una mejor interpretación. Vamos a Romanos 6:23, un versículo muy conocido. ¿Te lo sabes, Brian? No recuerdo. ¿No? Porque la paga del pecado Es muerte. Ok. es muerte, ¿ok? Porque la paga del pecado es muerte. Si vamos al origen y la individualidad de cada palabra, hay una palabra ahí que quiero desmenuzar junto con ustedes, que es paga. Ok, la paga en griego es opsonia. Esto se utilizaba para poderle pagar a los soldados y a los guardias por el trabajo que hacían.
pero era un pago miserable, era un salario que a veces ni siquiera cubría con un dinero, sino más bien se cubría con otras necesidades. Y lo podemos comprobar también en Lucas 3:14, que este pago era tan miserable, era tan insignificante, que por eso se le conocía así y utilizaban esta palabra especialmente para referirse al pago que recibían los guardias. Entonces, si ahora, teniendo este significado de lo que significaba esta palabra en ese contexto, podríamos traducirlo de la siguiente manera al versículo. Diríamos, el miserable salario del pecado es la muerte. ¿Sí? Ya no es la paga del pecado es muerte, sino el miserable salario del pecado es muerte. Eso es realmente en el contexto. Estamos hablando de una palabra que es paga y la estamos llevando a profundizar y el griego nos dice que así se utilizaba. Y cambia un poco. Obviamente cuando lo leemos de esa perspectiva podemos ver que hay más allá, que no solo es pagar, que no solo es lo que entendemos por pagar, sino que implicaba algo tan miserable, ¿sí? Convierte un sentido distinto en nuestra interpretación. Una palabra muy utilizada también para nosotros es, la original es metanoia. Nosotros la traducimos como arrepentimiento, pero en realidad la palabra, el significado es cambio de pensamiento. Si tradujéramos más cambio de pensamiento en nuestra vida cristiana, sería muy práctico. A veces no es tan práctico decir arrepiéntete, pero es más práctico decirte cambia de pensar. Eso implica que ya estás comprometido a tener una acción distinta en tu forma de actuar. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos minutos nos quedan? Lo que quieras, estaba muy interesante. Luego lo edito, no hay problema. Una regla más. Esta es muy simpática porque me da risa a veces cuando las leemos así. Una regla sería lee siempre con cuidado las escrituras. A veces las leemos, agarramos la palabra y la leemos y te acostumbras al lenguaje bíblico, ¿sí? Empiezas a acostumbrarte e incluso ya hasta tú mismo estás rellenando algunas oraciones creyendo que así debe de ser, ¿sí? Nos pasa mucho cuando queremos completar versículos, porque la paga del pecado es, y no sé, viene muerte, infierno, o sea, queremos completar nomás porque ya tenemos vocabulario bíblico, pero no quiere decir exactamente que sabemos con detenimiento lo que nos está diciendo. Este consejo para acercarnos mejor a las escrituras es muy bueno y muy práctico. Acércate y siempre lee con cuidado. Ten calma para la lectura. Porque si no, he visto interpretaciones tan chistosas porque no tuvieron el cuidado de la lectura y solamente lo dijeron. Te voy a poner dos ejemplos muy, muy chistosos. Uno, el hecho de que todos creemos en este mundo que existen los tres reyes magos, ¿cierto? Porque pues no es cierto, nadie dice que son tres reyes magos, pero alguien no lo leyó con detenimiento, ¿sí? Y solo supuso que eran tres reyes magos porque había de regalos oro, mirra y incienso, ¿sí? Esos eran los regalos que había, no significaba que eran los reyes que había, los magos que estaban ahí. Entonces de ahí ya se sacó una interpretación que hasta ahorita sigue siendo una verdad para mucha gente. Pero no es bíblico eso, ¿sí? No me voy a pelear con la gente que cree eso, solamente digo, eso se lleva, ese error tan garrafal que todavía seguimos viendo en el presente, se debió a que alguien lo leyó de una manera rápida el texto. Y hizo una interpretación incorrecta y hasta la fecha se sigue manteniendo ese error. Otra fue un pastor que una vez escuché, él estaba predicando sobre la ayuda idónea y al no comprender, él leyó el texto, se fue a Génesis, yo creo que ni estaba preparado, se fue a Génesis, empezó a leer que la mujer era la ayuda idónea del hombre y entonces él empezó a decir, sí,
yo estoy de acuerdo que la mujer es la ayuda idónea, porque mi esposa siempre tiene muy buenas ideas que aportar. Y él entendió que idónea significaba que era alguien que tenía muchas ideas, ¿sí? No necesariamente que era una persona que le sería su complemento de vida. Y él predicó de las muchas ideas que su mujer tenía. Entonces, ¿por qué pasan estos errores? Porque no se detienen a leerla con cuidado. Y para los que ya vivimos mucho tiempo en la fe, aún así más nos debe de importar leerla con cuidado, porque si no agregamos solamente. Queremos completar las frases y a veces no las necesitas completar, necesitas ver la verdad de lo que dice. Y si no las pasas o tus lecturas bíblicas, léelas con cuidado también. Yo creo que Y cambiaría mucho tu forma de interpretar. creo que esto también nos ayuda mucho porque hoy en día hay tantas y tantas corrientes, pensamientos que parecen correctos, parecen cristianos, pero que pueden estar basando su fe no en Cristo, sino en pensamientos de hombres. Ujú. Y yo creo que respondiendo también un poco la pregunta de por qué es importante estudiar, prepararnos, detenernos a leer un texto bíblico, es precisamente para eso también, para evitar caer en ese lazo, en esa estrategia del enemigo que es confundirnos, ¿no? Eh, entonces, Isma, se me Dime. causa una pregunta y hoy en día, o por estos días de pandemia, de crisis, hay mucha gente, a mí me han escrito también que, bueno, toman textos de Isaías, por ahí en Isaías 24 más o menos, no estoy seguro el capítulo, o el mismo Apocalipsis, y empiezan solamente ven los versículos y lo asocian de una vez con la actualidad. ¿Qué errores están teniendo o cuál sería como la manera correcta de ver estas cosas? Sí. Algunos se protegen con palabras como visiones, como profecías. Usan eso como protección para poder, de alguna forma, no ser tan incorrecta su interpretación. No puedo yo tampoco ser juicio de algo si no lo conozco en todo su contexto. No podemos ignorar que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo revela, que el Espíritu Santo muestra. Lo que es muy claro es que la revelación del fin del mundo nadie la tiene, nadie la va a tener, ¿sí? Entonces, si alguien ya predice un fin del mundo, está equivocado, porque no existe, no hay nadie que lo pueda saber. Entonces, si tú conoces a alguien que sabe días, fechas o soñó que Dios le reveló, no le reveló, porque Dios mismo dijo que nadie conocía eso más que el Padre. Entonces, no se puede contradecir de la misma palabra de Dios. Hay muchas cosas que vienen en la palabra de Dios que pasan en nuestra actualidad. Cuando yo doy mi clase de Apocalipsis, siempre les digo una base primordial del Apocalipsis. El Apocalipsis ya empezó y va a continuar. Lo que trato de decirles aquí es que hay muchos sucesos que ya son apocalípticos, ¿sí? Pero cuando digo apocalípticos no significa que mañana vamos a terminar con este tiempo, ¿sí? Los apóstoles, mismo Jesús decía, ya llegó ese tiempo. Y hoy estamos 2000 años después. Lo que quiere decirnos es que ya están pasando cosas que representan los fines de los tiempos. Los fines de los tiempos para Dios pueden ser mucho más grandes que los que nosotros pensamos. Nosotros a veces tenemos el pensamiento del fin significa mañana. Bueno, el fin no necesariamente significa mañana para Dios. Significa el estar en el proceso para llegar a ese momento. Y es precioso cuando puedes ver que ya estamos camino y no al fin de la destrucción, al fin de la segunda venida de nuestro Salvador. O sea, no hay necesidad de enfocarlo siempre en la destrucción.
enfócalo en la salvación eterna que vamos a tener. Gloria a Dios y Jesucristo viene mañana, porque significa que yo voy a ahorrarme años de pecados provenientes que puedo tener. ¿Entiendes? O sea, hay que verle el lado positivo a las cosas. Hay que darle el lado de que Dios está mostrándonos también su gracia y su misericordia a través de decirnos, estén preparados, estén cuidándose, espérenme con ansias, porque yo vengo pronto. Entonces, las personas que hacen eso, si están proclamando eso, están equivocados porque no puede contradecir la misma palabra de Dios. Y los textos que se utilizan para justificar situaciones como el COVID o estas cosas, pues hay que ir directamente a la interpretación del Espíritu Santo. ¿Qué te quiere decir? No lo leas tan rápido, vuelve a ser el mismo texto, ¿ok? Si estás leyendo que habrá un incendio grande y escuchas en las noticias que Australia se estaba quemando, que no interpretes tan rápido, ten calma, deja que el Espíritu te hable y después puedas ver si eso realmente es lo que te está diciendo la palabra. Porque recordemos, no olvidemos que ese era el último punto que quería mencionarte. La palabra fue escrita en un contexto, ¿sí? En una situación en específica, con diferentes circunstancias pasando alrededor de ella. Si se estaba quemando algo en aquel entonces, no significa que se va a quemar en la actualidad. Hay que detenernos y analizarlo en su contexto. Y las profecías que sí hay, porque sí hay profecías venideras, hay que verlas desde una perspectiva de no conocemos el fin de los tiempos. Pero estamos en los fines de los tiempos y tenemos que estar preparados siempre. Wow, wow. ¿Ok? Pues Isra, me encantaría seguir hablando de este tema, me encanta, realmente ha sido un aprendizaje muy, muy grande para mí. Yo sé que para muchos de los que nos están viendo en esta noche, pero el tiempo es corto aquí. Sí, Entonces, pues quisiera agradecerte por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, tienes muchos compromisos y pues, sacar este tiempo realmente es muy valioso para nosotros. Eh, Como para terminar, unas conclusiones, reflexiones, enfatizar a ciertos puntos que nos puedas dar. ok. Sí, gracias, Brian. Para terminar, sencillo y práctico, muy, muy, muy sincero. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El que interpreta es por medio del Espíritu Santo. Todo tiene que provenir de nuestra relación con el Espíritu, con Dios mismo. Si nuestra relación con Dios no es correcta, obviamente tu interpretación siempre va a ser un poco borrosa, ¿sí? Acércate a la comunidad para que juntos también, por eso nos hizo como iglesia, por eso hizo la iglesia, no para que fuéramos individuos interpretando solo las escrituras, sino hizo la iglesia para que fuéramos una comunidad interpretando lo que el Espíritu Santo estaba revelando no solo a una persona, sino a varias personas. Sí. Esa Entonces, acércate. hermenéutica también es muy interesante, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito de eso? ¿De qué, perdón? La comunidad hermenéutica. Sí. Cuando nuestros iniciadores en la fe, los anabautistas, estaban estaban en una casa, Conrado Gredbel y algunos otros que no recuerdo bien los nombres, estaban reunidos en una casa y estaban leyendo las escrituras. Y mientras las leían, hubo una revelación del Espíritu Santo de lo que estaban leyendo y era referente al bautismo. Ellos estaban sintiendo que Dios quería que se bautizaran siendo conscientes de su fe, no más como niños, sino siendo conscientes de su fe. Esa revelación no vino solo a una persona, sino fueron todos los que estaban en ese lugar que sintieron la misma revelación de la escritura que estaban leyendo, ¿sí? Esta es la comunidad hermenéutica, cuando no solo una persona está sintiendo lo mismo, sino cuando son todos los que están concluyendo que esta es la interpretación de la palabra de Dios. Y es hermoso. Dice la historia que cuando ellos
se dieron cuenta de la importancia del bautismo en ese instante. Brian dice, no es que esperaron, en ese instante mismo fueron bautizados porque habían entendido en comunidad la interpretación de la palabra de Dios. Y es precioso, ¿no? Cuando puedes estar rodeado de gente de la fe y no solo tú estás interpretando eso, sino es una comunidad que están sintiendo lo mismo. Entonces ahí da tanto valor y hay tanta importancia porque sabes que tu espíritu está conectado, pues, porque es el mismo espíritu que nos une. Y qué importante es buscar esos tiempos, ¿no? Esos espacios de hacer esa comunidad, ¿cierto? Para interpretar las escrituras. Sí, muy importante. Debe de ser nuestros fundamentos en nuestra vida cristiana. Los grupos en casa, los grupos de estudio, que juntos sean, no solo que sea el pastor siempre dando la interpretación, sino que sea la comunidad interpretando. Wow, wow, pues Isra, no sé si tienes algún punto más para terminar y bueno. No, creo que sería, hay una historia que me encanta siempre. Tiene que ver con interpretación. Y quiero terminar con esa historia agradeciéndoles a todos. Es la historia de los científicos que han estudiado sobre cuando Moisés cruzó el Mar Rojo. Dicen que cuando Moisés lo cruzó por la orilla y que en ese momento no había suficientemente agua. Entonces, que es mentira cuando nosotros leemos que Moisés abrió las aguas. Siempre me encanta leerlo y ver lo que podemos contestar. Puede ser, yo siempre digo, puede ser que en verdad no hubiera suficientemente agua, que quizás no se abrió como en las películas se abre el mar, ¿cierto? Puede ser. Voy a entrar en el puede ser de los científicos. Entonces, la verdadera cuestión, que no solo te vas a quedar en el error de creer que fue poca agua, sería lo que sigue en el texto. Si tú sigues leyendo, después el texto dice que el mar había derrotado y ahogado a todo el ejército de Egipto, ¿sí? A hombres fuertes, preparados, que no se iban a derrumbar por cualquier cosita. Entonces, si el milagro para la gente científica no está en que Moisés abrió el agua en dos, el milagro está en que un poco de agua había derrotado un ejército egipcio. Uh-huh. Cuando lo miras con el espíritu correcto, vas a ver lo precioso de los milagros. No solo lo sencillo y lo razonable, sino lo sobrenatural de estos milagros que nos impactan y nos siguen impactando en nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que leas la palabra de Dios y que busques ese impacto en tu vida que te transforma todos los días. Y eso solo lo puedes lograr siendo cuidadoso, responsable y yendo a las escrituras con la mayor diligencia posible. Así que ánimo en tu tiempo. Sé que todos los que a lo mejor me escuchan leen la escritura, pero te invito a que hagas un poco más, que no te quedes en la simple lectura, sino que digas, voy a estudiarla con mayor diligencia. Amén. Wow. Isra, pues de nuevo, muy gracias por este tiempo que nos has regalado. Y bueno, tenemos una dinámica y es que el invitado ora. ¿Listo? Entonces te pido que ores por nosotros y bueno, de nuevo, muchas gracias. Así es mismo. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por este tiempo hermoso con la comunidad de Colombia, Señor, un país que nos une, México y Colombia, siempre unidos en un espíritu, Padre. Queremos seguir formando estos lazos, Señor, que nos unen en esta familia hermosa que es tu iglesia, Padre. Queremos seguir siendo ejemplos, queremos seguir siendo fundamentos para que siga habiendo personas que se acerquen a ti, Padre. Te agradezco, Padre, por esta hermosa iglesia de Cruising for Jesus, por lo que hace, la obra misionera que está haciendo, Padre, por Brian. También está siempre buscando obedecerte, Señor, su familia, Carolina,
Santi, Padre, cuídalos, protégelos, bendícelos grandemente. Y a todos los que nos escucharon, Padre, te pido que traigas una revelación correcta de las Escrituras, Padre, que les ayudes con tu espíritu a poder encontrar con mayor detenimiento, Señor, esas lecturas, a poder encontrar en ellas tu espíritu, Señor, tu espíritu obrando, tu espíritu mostrando y principalmente viendo esa historia de salvación tan hermosa que has escrito y has plasmado en este libro, Padre. Te amamos, Señor Jesús, y bendícenos en el resto que queda de este día. En tu santo nombre. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, a todos los que nos están viendo, por favor pueden escribir en los comentarios qué temas quisieran escuchar, qué temas quieren que nosotros toquemos o incluso hablen de algún invitado que quisieran tener acá, ¿vale? Pues esto es Creciendo Juntos, un espacio que busca tocar diferentes temas con diferentes invitados y bueno, nos vemos todos los lunes a las 8:30 de la noche, hora Colombia. Dios los bendiga. Gracias, Isra. Hasta luego. Bendiciones. Vale, bye. Bye.